Yeshua. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso, maravilloso con nosotros. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres santo y maravilloso. Tú eres Dios Todopoderoso. Gracias porque hoy nos permites poder compartir, Dios Todopoderoso, delante de ti, nuestra presencia, nuestras vidas y poder estar delante de tu presencia para que tú te glorifiques en medio de nosotros. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, para que seas tú glorificándote en nuestras vidas de una manera especial. Derrama tu gracia, tu favor y tu misericordia en nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Padre. Tú eres Dios grande en misericordia, tú eres bueno y maravilloso. Hoy presentamos nuestra quejilá delante de tu presencia y te pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú guardándonos y bendiciéndonos conforme a tu palabra, Dios Todopoderoso. Sigue derramando tu Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas para que podamos tener entendimiento en tu palabra, Dios Todopoderoso, y que cada día anhelemos obedecerte y cumplir con todo lo que tú has establecido como instrucción para nosotros, Dios. Bendice a cada familia representada en cada uno de los miembros de la Quejilá. Bendice a los niños, a los jóvenes, a ancianos, a cada miembro de la Quejilá, Dios Todopoderoso, sus familias, y provéenos, Dios Todopoderoso, de todas las cosas que necesitamos conforme a tus riquezas en gloria. En esta mañana presentamos delante de ti, oh Dios Todopoderoso, este tiempo que vamos a tener delante de tu presencia, pidiéndote, Dios Todopoderoso, que te glorifiques en medio de nosotros, que derrames tu gracia y tu favor sobre nuestras vidas y que tu palabra, Dios Todopoderoso, sea de una manera poderosa ministrando nuestras vidas en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, arranquemos esta semana. Estamos estudiando la parashá número 12, la Haftará y la Besorá. Y en la parashá nos habla ya el cierre de todo el libro de Génesis. Aquí nos habla de cómo Jacob vivió sus últimos años, exactamente 17 años, en la tierra de Egipto, completando así ya alrededor de 130 y pico de años. Y antes de morir, él bendice a sus 12 hijos. Uno por uno, bendice a cada uno de sus hijos, pero hay un énfasis especial en la bendición que Dios hace a José y a sus hijos. Él lo llama aparte, a solas, lo hace venir delante de su presencia, lo hace colocar su mano en el muslo, lo bendice y después hace traer a sus dos hijos, a Benjamín y a Manasés, y los bendice de una manera especial que hoy nosotros vemos el cumplimiento de esa bendición, el cumplimiento de la promesa del Padre en nuestras vidas y que podemos ver en Yeshua ese cumplimiento también maravilloso de lo que él dijo que iba a suceder y ha sucedido delante de nuestros ojos. Hoy vemos cómo muchas promesas cumplidas a través de la muerte del Mesías se ratificaron, se vieron y vamos a estar conociendo más a profundidad todo lo que Yeshua hizo y cómo conectan toda la parashá de lo que se profetizó, de lo que Jacob hizo prometer a su hijo José y a su vez José hizo prometer a sus hermanos que cuando él muriera llevasen sus huesos a la tierra prometida. Y todo eso se cumplió, todo eso lo hicieron, todo eso se llevó a cabo y de esa manera nosotros podemos conectar con Yeshua todas esas promesas, porque José fue un anticipo profético del Mesías y vemos cómo José fue ese libertador o salvador del pueblo, ese proveedor para el pueblo de Israel, de cómo todos vinieron a él y cómo él pudo restaurar a todas las naciones, cómo él pudo preservar la vida de todas las naciones, porque en ese momento que había escasez de comida, que había hambre, todas las naciones venían a José y José los sustentaba, los proveía. Lo mismo está haciendo nuestro Mesías, Yeshua. Están viniendo a él de todas las naciones y él está sustentándolos, está dándole alimento, está proveyéndole salvación a multitudes y multitudes de gentiles, de personas en todo el mundo y les está devolviendo la restauración de sus vidas, la identidad como hijos de Dios, le está devolviendo todo aquello
que el Padre había prometido. Entonces, vamos a iniciar en esta semana. Nos toca estudiar el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, del versículo 6 hasta finalizar todo el capítulo 15 y parte del capítulo 17. Vamos hasta donde alcanzo a llegar porque hay muchas cosas que compartir. Quiero entonces empezar leyendo el capítulo 15 del versículo 6 al verso 13 y dice lo siguiente: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que quisiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros por motín, porque había cometido homicidio en una revuelta. Viéndola y viniendo la multitud, comenzó a pedirle que hiciese como siempre había hecho. Y Pilatos les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le había entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que hagas con aquel que llamáis rey de los judíos? Y ellos, volviendo a dar voces, dijeron: crucifícalo. Entonces, quiero entrar en el contexto de lo que acabo de leer. Todo el capítulo 14 habla de cómo Yeshua había sido arrestado por los líderes principales, lo habían tomado preso, fueron hacia él con palos, con espadas, entregado por uno de sus discípulos, por Judas Iscariote, entregándolo, lo llevan preso, lo presentan delante del sumo sacerdote y estos empiezan a cuestionarlo, a injuriarlo. Jesús, él empieza inicialmente, da ciertas frases, ciertas palabras que ratificaban quién era él. Aquí vemos cómo el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, se destituye cumpliendo la Torá, cumpliendo la palabra y estableciéndose Yeshua como el sumo sacerdote. Vemos como Pedro también seguía a Jesús de lejos al ser confrontado en su fe con las personas que estaban allí. También él niega al Mesías y después sale corriendo, adolorido, llorando porque había negado a Jesús. Y vemos cómo después de esto llevan a Yeshua delante de Pilato. Muy de mañana dice que habiendo tenido consejo los ancianos, los líderes religiosos, los sacerdotes y todo el concilio, llevan ante ante Pilato, a Jesús atado como un criminal, como un bandido. Lo presentan delante de Pilato. Pilato empieza a interrogar a Yeshua, a buscar por qué causa lo están acusando. Yeshua es presentado allí. Se hace una investigación exhaustiva y Pilato encuentra un veredicto que Yeshua es inocente, que no ha cometido ningún pecado de muerte y por envidia lo estaban acusando los líderes religiosos. Entonces dice que los principales sacerdotes lo acusaban mucho, pero vemos que con todos los textos paralelos a esto, vemos de que aún la misma esposa de Pilatos tiene un sueño y le manda a decir: no tengas nada que ver con este hombre, porque este es un hombre justo, y él procuraba liberar a Yeshua porque sabía que era inocente y sabía que toda esta gente que lo estaba condenando, que lo estaba acusando, lo estaba haciendo por envidia. Aquí lo leíamos en el versículo 10, conocía que por envidia le estaban entregando. Entonces vemos cómo Jesús es presentado delante de Pilato, es llevado a juicio, es condenado siendo inocente, pero como Pilato, al hacer la evaluación, al estudiar todas las pruebas que le están presentando, él encuentra de que él era inocente. Él buscó la forma y está buscando la forma de poderlo liberar, pero fue acorralado por los líderes religiosos, fue presionado de tal manera de que él no tuvo otra alternativa sino satisfacer los deseos
del pueblo, de los líderes religiosos que estaban allí, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, todo ese grupo de gente influyente de Israel estaba allí presionándolo, y dicen los textos paralelos que lo acusaban y lo pusieron en contra de la pared diciendo: si no sirves a César, porque el único rey que nosotros tenemos es César, y dejas a este hombre en libertad, te vas en contra de César. Y al él ser confrontado con todo esto, él accede a hacer todo lo que los líderes religiosos le estaban solicitando. Por eso dice que empieza el versículo 6 del capítulo 15. Ahora bien, en los días de la fiesta, les soltaba un preso. Entonces, estábamos en todo el preámbulo del día 14, donde se estaba haciendo todos los preparativos para una gran fiesta, la fiesta de la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Todo el mundo estaba haciendo los preparativos para esta gran fiesta. Aún los mismos líderes religiosos estaban haciendo los preparativos. Es más, un poquito antes dice que ellos querían deshacerse de Yeshua antes de la fiesta para poder ellos participar de la fiesta. Entonces, hablábamos en la semana pasada de qué había en el corazón de esta gente. Se estaban preparando para una fiesta solemne, una cita con el Eterno en la Pascua, donde ellos tenían que sacrificar un cordero, comerlo con su familia, conmemorar todo lo que el Padre Celestial había dicho en la Torá, de que todos tenían que reunirse en su familia, empezar a sacar desde antes de ese día todo lo que había en sus casas, en sus corazones, que contaminara su vida, y comer panes sin levadura durante 7 días. Entonces, aquí vemos cuán contaminado y cuán perverso era el corazón de esta gente, de todos los que estaban condenando a Yeshua. Estos estaban preparándose para la Pascua, y de hecho esa noche ellos sacrificaron su cordero, se comieron la Pascua, celebraron la fiesta de panes sin levadura, pero estaban asesinando a Yeshua, estaban condenando a muerte al Mesías, que ellos rehusaron reconocerlo, rehusaron creer en él, rehusaron aceptarlo como el Mesías, porque al ellos hacer eso tenían que dejar su propio sistema religioso, tenían que dejar sus convicciones, su negocio y todo lo que ellos tenían, porque estarían entonces entregándole toda la potestad a Yeshua como el Mesías. Entonces dice que en esa fiesta Pilato acostumbraba soltar un preso para que el pueblo se regocijara, y dice que había un hombre llamado Barrabás. Este era un hombre celote, era un hombre que luchaba por la libertad de la opresión romana, y en una revuelta habían asesinado a un hombre y por eso estaba preso, había cometido un homicidio. Dice que viendo la multitud comenzó a pedirle que se hiciese como se hacía todos los años, como de costumbre: suéltenos una persona. Entonces, miremos acá. Vemos que Yeshua Bar Abba, el hijo de Abba. Entonces, vemos aquí algo bien interesante. ¿Cuál o qué importancia tenía este evento que estaba sucediendo? Era un acontecimiento muy importante porque se estaba conmemorando la fiesta solemne de la Pascua y panes sin levadura. Entonces se estaba preparando todo esto, y el acontecimiento que se está llevando a cabo también con la vida del Mesías, con Yeshua, era prácticamente o literalmente el cumplimiento de la Torá, porque Yeshua estaba siendo presentado como el Cordero, iba a ser sacrificado como el Cordero de la Pascua de parte del Todopoderoso, y se estaba haciendo la presentación de ese Cordero, que efectivamente ya se había inspeccionado 4 días antes, había entrado triunfalmente a Jerusalén montado en un pollino, y todo el pueblo había clamado al Todopoderoso: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, Barrabás era un celote judío que estaba condenado a muerte por rebelión y por homicidio. El verdadero nombre de este hombre, Barrabás, era Yeshua Bar Abba, que significa Yeshua, hijo del Padre, Abba, padre del Padre. Entonces, luchaba por la liberación de Israel del dominio romano.
Él tenía una misión, él soñaba con ver a su pueblo en libertad de la opresión romana, pero él lo estaba haciendo no con ideas, no con la forma como Yeshua lo estaba diciendo, atrayendo libertad a las personas, sino que lo estaba haciendo por la fuerza, con las armas. Entonces recuerden que estos dos, aquí vemos la presentación de los dos machos cabríos, de las dos personas, Barrabás y Yeshua, representaba eso, que los dos machos cabríos tenían que ser idénticos y la suerte definía quién iba a morir para Yahweh y quién iba a ser soltado en el desierto. Entonces, Barrabás y Yeshua tenían ambos el mismo nombre. Los dos tenían el mismo nombre. Yeshua, hijo del Padre, porque Yeshua también era conocido como el hijo del Padre. Y Barrabás, su nombre legítimo era Yeshua Bar Abba y se le conocía como Barrabás. Entonces los dos tenían el mismo nombre, los dos tenían el mismo plan o el mismo objetivo, trabajar por la liberación de Israel, pero ambos tenían un plan de trabajo diferente. En este caso, una misión igual, pero un mecanismo de ejecutar la misión diferente. Yeshua la estaba ejecutando a través de la predicación de la Torá, del reino de los cielos, de la enseñanza de la palabra, y Barrabás lo estaba haciendo a través de la imposición de la fuerza. Entonces vemos que en Levítico encontramos que en el capítulo 16, versículos 7 y 8 dice que después tomarán dos machos cabríos y los presentarán delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Echarán suerte Aarón sobre el macho cabrío. Uno será la suerte para Jehová y el otro la suerte para Azazel, llevado al desierto. Entonces vamos a mirar aquí estas imágenes. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo en ese momento. Se estaba haciendo todos los preparativos para la fiesta de la Pascua, pero en realidad el Padre Celestial estaba haciendo el cumplimiento profético de la fiesta de expiación, de una gran fiesta solemne en Israel, porque los sacerdotes estaban presentando los dos machos cabríos idénticos, todos los dos perfectos, en este caso con el mismo propósito, con el mismo nombre, con el mismo objetivo, liberar a Israel, dos machos cabríos, y sobre estos dos machos cabríos iban a echar suerte. Estaba Barrabás y estaba Yeshua. Los estaban presentando delante del pueblo, estaban siendo presentados allí. Entonces es lo que dice aquí las escrituras, lo que muestran estos dos personajes. Ya mirábamos el propósito acá de Barrabás, que era un celote, un hombre que luchaba por la libertad de Israel. Yeshua venía a cumplir también con el plan del Padre Celestial, que era liberar y restaurar a su pueblo, establecer el reino de los cielos en su pueblo. Entonces, ellos dos estaban luchando por lo mismo y por eso vemos aquí esta imagen donde se están presentando los dos machos cabríos. Uno iba a ser sacrificado para Dios como la culpa por la culpa del pecado y el otro iba a ser liberado en el desierto. Entonces aquí estaba, aquí está el cuadro, aquí está la imagen, aquí está lo que está sucediendo, aquí está lo que está pasando en el momento, pero eso no estaba en, en todos los líderes religiosos, no estaban viendo lo que estaba realmente sucediendo, estaba cumpliéndose la Torá. Leíamos en Levíticos capítulo 16 de cómo se presentaban los dos machos cabríos, los dos corderos, de cómo estaban echando suerte sobre el uno y sobre el otro. Entonces veamos lo que sigue diciendo el texto. Entonces Marcos aquí dice, Pilato decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio a este y al
pretorio y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y escupían y puesto de rodillas le decían, le hacían reverencia. Después de haberlo escarnecido, le desnudaron, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Entonces vemos que aquí están los dos corderos, los dos machos cabríos, se está echando suerte sobre los dos y aquí vemos la escena, está todo Pilato como el juez. Pilato está mirando las pruebas que hay en contra de Yeshua, las que tenía Barrabás. Están todos los testigos que son los líderes religiosos y una multitud del pueblo, pero vemos de que los líderes religiosos empiezan a manipular a toda la multitud y a presionarlo para que ellos escojan y exijan la liberación de Barrabás y que condenen a muerte a Yeshua. Entonces dice aquí que Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero conocía que por envidia le habían entregado los líderes o los principales sacerdotes, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Entonces miran cómo ellos incitan, cómo ellos empiezan a manipular a toda la multitud para que les den a Barrabás en vez de soltar a Yeshua. Entonces todo esto debía suceder así porque era parte de lo que ya el Padre Celestial había establecido. Él había establecido de esa manera y nosotros vemos que todo esto se va cumpliendo. Entonces, respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué queréis que os haga con aquel que es llamado rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, crucifíquele. Entonces se estaba echando suerte. Ahí se estaba echando suerte sobre los dos corderos, sobre las dos personas, sobre Yeshua, sobre Barrabás. La suerte que cae sobre Jesús es el que iba a ser sacrificado y sobre Barrabás el que iba a ser liberado en el desierto. Entonces, y así aconteció. Toman a Jesús, lo sentencian a muerte y es Barrabás liberado. Entonces, por eso veíamos aquí en esta imagen, están los dos machos cabríos, está Yeshua, está Barrabás y los dos están viviendo ese momento. Entonces, Barrabás recibe la indulción por sus pecados a través de la muerte de Yeshua, así como nosotros recibimos la redención, nuestra salvación a través de ese sacrificio que hizo Yeshua. Él pagó por nuestra culpa. Entonces, ¿quién condena a Yeshua realmente? ¿Será que Pilato lo condenó? No, quien lo condena son literalmente los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ellos fueron los que condenaron a Yeshua, porque el texto muestra que el mismo Pilato descubre que es inocente y estaba buscando la forma de liberarlo. Es más, les decía de que su misma esposa le advierte, no tengas nada que ver con este hombre, con este justo. Entonces ellos estaban buscando liberar, pero todos los líderes religiosos estaban buscando lo contrario, destruirlo, matarlo, deshacerse de él, porque les estaba estorbando en todos sus planes que tenían para establecer su sistema religioso. Entonces, incitaron a la multitud, dieron voces, crucifícale, crucifícale, y empezaron a manipular a toda la multitud para que exigieran la crucifixión de Yeshua. Pilato, queriendo liberar a Yeshua, se siente tan presionado por la multitud y por la presión de los líderes religiosos, que eran personas influyentes, personas que tenían poder político y religioso, lo ponen entre la espada y la pared, y Pilato, al estar tan presionado, él decide satisfacer al pueblo, libera a Barrabás y condena a Yeshua a la muerte a través de la crucifixión. Entonces, antes de todo eso, vienen y toman a Yeshua, le quitan sus ropas, lo visten de púrpura, le pusieron una corona de espiga y lo injurian, hacen reverencia en forma de burla y lo escarnecen. Después le quitan otra vez las vestiduras que le colocan, le ponen sus ropas y lo llevan hasta el lugar donde
lo iban a crucificar. Entonces vemos que aquí hay cosas muy interesantes que nos muestra la Escritura. Entonces, Deuteronomio 21 del 1 al 8 dice lo siguiente: si en la tierra que Yahweh tu Dios te da para poseer, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no supiese quién lo mató, entonces tus ancianos, tus jueces, saldrán y mirarán la distancia hasta la ciudad que está alrededor del muerto. Los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto tomarán de las vacadas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arrojado ni sembrado, arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, que dice, porque ellos los escogió Yahweh tu Dios para que le sirvan, para bendecir el nombre de Yahweh, y por las palabras de ellos se decidirá la disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y dice, protestarán diciendo, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Yahweh, y no culpes de la sangre inocente a este pueblo. Y la sangre les será perdonada. Entonces vemos de que Pilato, sin saber, estaba cumpliendo la Torá, porque en los textos paralelos muestra de que él dice, yo me lavo las manos, soy inocente de la sangre de este justo. Y la multitud, comandada por los líderes religiosos, dice, la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Y causa de esas palabras es la consecuencia de lo que hoy nuestra amada casa de Judá está viviendo, porque hasta hoy no se le ha quitado el velo para que ellos puedan reconocer al Mesías, a Yeshua. Y ellos enseñan a sus hijos y cada generación de tal manera de que se nieguen a reconocer a Yeshua como el Mesías. Y cuando un miembro de una familia judía es llamado por el Padre y reconocen a Yeshua como su Señor y Salvador, son despojados, desheredados de la familia, son desarraigados, echados y son declarados como muertos para la familia por causa de las consecuencias de esas palabras que se declararon allí. Entonces vemos de que el Pilato estaba cumpliendo la Torá, estaba lavándose, en este texto no lo dice, pero en los textos paralelos habla de cómo él delante del pueblo, yo me lavo las manos, y esto se convirtió en una frase común de la gente que cuando quieren salirse de algo, no, me lavo las manos, pero es lo que el Padre había establecido de que había un muerto, iba a ser derramada sangre inocente, porque Yeshua era inocente, no cometió ningún pecado, no había quebrantado la palabra y estaban siendo entregados a muerte, pero Pilato era el instrumento que estaba utilizando Dios, pero quien literalmente condena a el Mesías son los líderes religiosos de Israel. Ellos son los que condenan a Yeshua, ellos son los que buscaron falso testimonio para condenarlo, ellos fueron los que lanzaron cualquier cantidad de acusaciones para que Yeshua fuese condenado. Entonces, vemos de que el mismo Pilato, al analizar el caso, al estudiar el juicio, descubre y encuentra de que todas las pruebas son falsas, de que Yeshua es inocente y él tenía su veredicto, pero fue manipulado y cambió la sentencia. De ser inocente, lo termina declarando culpable. Entonces vemos cómo aquí en todo esto, el mismo en Éxodo capítulo 29, verso 15, dice lo siguiente: asimismo tomarán uno de los carneros
y Aarón y sus hijos pondrán las manos sobre la cabeza del cordero. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? De que Yeshua le colocan las manos sobre su cabeza al momento le colocan la corona de espina, le golpean la cabeza, lo están injuriando. Era necesario que se hiciera la transferencia de los pecados. Cuando se tenían los dos corderos, aquí están los dos corderos, sobre uno de los corderos el sacerdote colocaba las manos sobre la cabeza del cordero y oraban pidiéndole al Padre que transfiriera los pecados que habían cometido sobre el cordero y lo echaban a un barranco. Él era reemplazado y el cordero era sacrificado por la culpa de las personas. Entonces vemos de que eso sucede. Las personas cogen a Yeshua, lo despojan de sus vestiduras, le colocan un manto púrpura, empiezan a inclinarse delante de él en burla, salve, rey de los judíos, saludándolo, y le colocan una corona de espinas. Total, le tienen que poner las manos sobre su cabeza y estaban haciendo todo este proceso de la transferencia de los pecados hacia Yeshua. Entonces, Yeshua estaba tomando todos los pecados. Y en la semana pasada hablamos de cómo él se queda callado sabiendo de que si una persona que vio y escuchó algo y no testifica, sino que se queda callado, asumía la culpa del pecado. Entonces él estaba asumiendo la culpa de todo lo que le estaban condenando, de todo lo que le estaban acusando, siendo inocente. Él se queda callado, enmudeció y él recibe toda la culpa y en sí. Y por eso, cuando cuando nos vamos a Génesis, por allá cuando Dios llama a Abraham y le dice, entrégame a tu Isaac, a tu único Isaac, él toma a Isaac, se va con Isaac hasta el monte Carmelo, hasta el lugar que Dios le indica, y cuando va a sacrificar a Isaac, Dios le dice, detente, le da un cordero como reemplazo, sustituto, y ese cordero lo encuentra enredado en una zarza con espinas en la cabeza. Estaba cumpliéndose literalmente eso, Yeshua. Entonces, por eso le colocan la corona de espinas. Y antes de que el hombre pecara, que existiera el pecado en el huerto de Edén, no existían las espinas. Entonces, como consecuencia del pecado, surge en la tierra que nacieran abrojos y espinos como resultado, como consecuencia del pecado o como pecado. Entonces, las espinas representan todo eso de todo el pecado o toda la consecuencia del pecado. Por eso se le coloca a Yeshua esa corona de espina en la cabeza. Entonces, en la Torá describe 5 clases de ofrenda. Entonces está la ofrenda quemada, que era una ofrenda que se presentaba al Todopoderoso y se consumía al fuego completamente para Dios, una ofrenda que se hacía cada mañana, todos los días, y esta ofrenda la presentaba el sacerdote y cualquier persona podía traer una ofrenda quemada para Dios, entregada completamente. Hay ofrendas que se compartían entre el sacerdote, entre la persona que estaba presentando la ofrenda y una parte para Dios, pero esta clase de ofrenda era consumida completamente delante de la presencia de Dios en el altar. Hay una ofrenda de harina o flor de harina que traía el pueblo y la presentaba y la mecían y parte la quemaba y parte era del sacerdote. Hay una ofrenda de paz que se presentaba y ahí en esta ofrenda de paz sí era compartida entre el sacerdote, la persona que presentaba la ofrenda y entre Dios, y se comían como una ofrenda de paz para que Dios trajese la paz a la casa o a la familia o a la persona que estaba presentando la ofrenda. Está la ofrenda por el pecado, cuando una persona inconscientemente cometía pecados y llevaba la ofrenda, Señor, presento esta ofrenda por mis pecados inconscientes o que no durante todo el año, y ellos recibían el perdón a través de esta ofrenda. Y por último estaba la ofrenda de la iniquidad o la ofrenda de culpa, que era donde se transfería toda la culpa del pecado sobre la víctima, o en este caso sobre el cordero que iba a ser sacrificado. Yeshua estaba haciendo esa ofrenda de culpa, el olán, en ese momento. En esa ofrenda
Yeshua estaba recibiendo toda nuestra culpa, toda la culpa del pueblo de Israel, todas las consecuencias del pecado estaban siendo cargadas sobre él, y él se iba a presentar como esa ofrenda, y por eso él muere en el sacrificio como una ofrenda de culpa para el Todopoderoso. Entonces vemos cómo el Padre Celestial tenía todo planificado, todo lo que se estaba haciendo era parte de lo que ya él había establecido a través de Moisés, literalmente en cada una de las instrucciones que recibió para que se presentaran las ofrendas. Hoy sabemos de que hoy en día no hay que sacrificar ningún cordero. En la mañana no tenemos que quemar ningún cordero, pero sí Dios demanda que nosotros nos presentemos como una ofrenda quemada donde nos rindamos completamente delante del Todopoderoso. Cada mañana o en el transcurso del día, en un momento que nosotros escojamos para presentarnos delante de Dios como una ofrenda quemada, donde nos rindamos completamente delante del Todopoderoso. Y así con cada una de las ofrendas o los tiempos de intimidad que tenemos con el Todopoderoso en el transcurso de los días. Entonces, ofrenda de harina, la ofrenda de paz, ofrenda de pecado y la ofrenda de la iniquidad. En este caso, Yeshua tomó el lugar de esa ofrenda de culpa. Entonces, él es la ofrenda de culpa. Entonces, Yeshua se fue la ofrenda de culpa, el Asham, esa ofrenda que se celebra en una gran fiesta de expiación, en la celebración de expiación, donde es una de las fiestas más solemnes para Israel, donde ellos llevaban el cordero, lo sacrificaban por su culpa y recibían el perdón de Dios. Y vemos en los relatos donde el Todopoderoso, cada año que se celebraba esta fiesta de expiación, el Todopoderoso aceptaba la ofrenda y le daba el perdón al pueblo, y era ratificado por el cordón rojo que utilizaban para amarrar las puertas del templo y amarrar el cordero, y al día siguiente el Todopoderoso hacía un milagro que se convertía en blanco como la nieve. Entonces vemos que eso era repetitivo, era constante y se hacía cada año, y nosotros, gracias a la infinita misericordia del Todopoderoso, él fue nuestra ofrenda de culpa. Él se presentó por nuestra culpa, por nuestro lugar, y nosotros recibimos ese perdón. Entonces, Isaías 53:10 dice: con todo esto, Jehová no quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dará linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí hay algo hermosísimo, porque vemos que cuando Yeshua está siendo condenado a muerte, vienen y le quitan sus vestiduras y le visten con un manto púrpura, escarlata. Y esto representa algo bien interesante que se describe en el Salmo 22, donde Yeshua clama al Todopoderoso, donde nos muestra un relato profético de todo lo que iba a padecer Jesucristo, de todo lo que él iba a padecer, de que él se dice: yo soy gusano y no hombre. Y cuando nosotros empezamos a analizar y ir un poquito más profundo acerca de esta frase, descubrimos, encontramos de que hay un gusano, el Cocos ilisu, que es un gusano que para poder reproducirse, para poder tener descendencia, tiene que morir. Él muere, se pega en el madero, en un trozo de madera, en un árbol, en algo, y muere, pone sus huevos, y cuando los huevos empiezan a crecer, se empiezan a reproducir, se van comiendo el cuerpo de su madre. Se reproducen una sola vez en la vida y tienen que morir para poderse reproducir. Entonces, estos gusanos producen un pigmento rojo en la madera, y era lo que Jesús estaba describiendo. Sí, el Cocos ilisus, ese gusanito representa ese rojo escarlata, y era lo que estaba sucediendo, de que Yeshua muere, y con su muerte trajo
a nosotros un linaje que el Todopoderoso ha levantado. Lo mismo que hizo Jacob cuando bendice a José. Él le dice, verás un linaje, y empieza a bendecir a sus hijos. Cuando bendice a Manasés, él invierte las manos, adrede así, porque era el plan de Dios. Estaba estableciendo un pacto. Él coloca las manos en esta posición en cruz, invirtiendo las manos. La mano derecha la coloca sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor, y normalmente se colocaba la mano derecha sobre el mayor y la izquierda sobre el menor, y empieza a bendecirlo. Entonces declara que sobre el menor iba a venir una bendición mayor, iba a surgir multitudes de naciones, los goyim o los gentiles, y iban a ver el linaje. Y de hecho Jacob vio su linaje, vio sus nietos, vio a José nuevamente, y vio a los hijos de José, y pudo ver esa generación, y por eso él pudo bendecirlo, y por eso él pudo declarar las palabras, porque él, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, la noche que se le apareció el Todopoderoso, que vio descender los ángeles del cielo y subir a través de la escalera, él estuvo viendo a Yeshua y pudo declarárselo a José. La noche que yo estaba en ese lugar donde el Todopoderoso me habló, me dijo que él nos iba a dar la tierra que le prometió a nuestro padre Isaac y a Abraham. Entonces esa promesa te la transfiero a ti y te la transfiero a tus hijos, especialmente a Efraín. Y en Efraín verás multitud de naciones, multitud de gentes, naciones, el linaje, y vivirá por largos días. Dice que la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Cuando Yeshua muere en la cruz, estaba haciendo la voluntad del Padre, estaba prosperando la voluntad del Padre en las manos de Yeshua, y pudimos ver ese linaje de remanente, o ese remanente de los creyentes que creyeron en Yeshua, que lo reconocieron, que lo testificaron, que entregaron sus vidas por Yeshua, y que gracias a ese testimonio, a esa berraquera que ellos pusieron allí para mantenerse firmes delante de él, hoy nosotros pudimos conocer el Evangelio. Estamos delante del Todopoderoso, viendo cómo el Padre Celestial sigue prosperando y sigue extendiendo ese linaje a lo largo de las naciones, y está reuniendo de todas las naciones personas que están declarando a Yeshua como Señor y Salvador, y que están buscando agradarlo y obedecerlo. Entonces vemos que ese manto púrpura lo lleva a eso, a que se iba a extender, se iba a multiplicar, que iba a ser puesto su vida para que pudiera dar vida. Entonces él mismo lo explicaba con las parábolas, cuando hablaba de que un trigo, la semilla de trigo, si no muere, si no cae en tierra, no va a dar fruto. Entonces él tenía que morir para que la obra que él vino a hacer diera fruto, y gracias a que él aceptó el plan de Dios, obedeció las instrucciones del Padre, nosotros hoy estamos delante de su presencia, estamos hoy viendo cómo la palabra del Todopoderoso ha prosperado en nuestras vidas, y cómo él nos ha guiado hasta nosotros, hasta donde estamos hoy aquí. Entonces, vemos que el texto nos muestra de cómo el pueblo estaba allí sentenciando a Yeshua a la muerte, cómo Pilato, en vista de que estaba siendo presionado, él entrega a Yeshua a la muerte, es llevado por los soldados dentro del palacio, lo escarnecen, lo golpean, le hacen la transferencia de los pecados, y es llevado hacia el lugar de la crucifixión. Dice el texto, versículo 21, obligaron a uno que pasaba por allí, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de las calaveras, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubo crucificado,
le pusieron entre sí sus vestidos y echaron suerte para ellos para ver quién se quedaba con cada uno de sus vestiduras. Entonces, vemos que si los soldados hubiesen partido la ropa o las vestiduras de Yeshua, lo hubiesen destituido como sumo sacerdote, porque ya Yeshua había sido establecido a través de Juan o ratificado por Juan como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como el sacerdote legítimo del Padre, porque Juan era quien tenía de parte de Dios el sacerdocio, no los líderes principales, no el sumo sacerdote que era nombrado por Roma, sino que era Juan el Bautista. Juan el Bautista muere y sigue Yeshua. Y cuando están en la casa del sumo sacerdote, dice que ante el concilio el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y se destituye como sumo sacerdote, porque el Padre había establecido que la persona que era establecida como sumo sacerdote no se podía ni rasgar la cabeza ni rasgar las vestiduras, porque eso automáticamente lo descalificaba. Entonces, Yeshua queda como ese sumo sacerdote que recibe o recibió toda potestad, toda autoridad de lo que está en el cielo y en la tierra, y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que hoy nosotros tenemos acceso al Padre, llegar hasta Él, a su presencia, a través de Yeshua. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque sin Él nada podemos hacer. Gracias a lo que Él hizo y que se entregó voluntariamente como esa ofrenda de culpa por nosotros, nosotros pudimos vivir y pudimos ver la promesa del Padre Celestial hecha realidad en nuestras vidas. Entonces, sigamos acá. Dice que en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él, delante del Todopoderoso. Entonces, él no cometió pecado, él no conoció pecado, porque él era la Torá viviente, caminando en medio del pueblo, en medio de su pueblo, y él se hizo pecado a través de ese sacrificio. Él aceptó la culpa, aceptó el pecado del pueblo, asumió el pecado del pueblo para redimir al pueblo, a su pueblo, de toda la culpa y del precio que debíamos pagar nosotros. Entonces nosotros fuimos justificados por él para que nosotros podamos tener acceso al Todopoderoso a través de Yeshua. Y vemos que aquí sigue diciendo la palabra de que los soldados lo crucifican, lo llevan al monte, toman a un hombre que le ayuden a cargar la cruz, porque Yeshua les había dicho anteriormente, mucho tiempo antes, de que si quieren venir en pos de mí, tomen su cruz y síganme. Cuando están ocurriendo esto aquí, de que este hombre le obligan a cargar la cruz, allí es que los discípulos pueden hacer la conexión de las palabras que Jesús le estaba dando. El que quiera seguirme, si no toma su cruz, no puede venir en pos de mí. Entonces cada uno tome su cruz y venga en pos de mí. Cuando este hombre está cargando esa cruz que Yeshua llevaba, que ya no podía con ella porque estaba tan débil, porque había perdido mucha sangre por todos los golpes, los azotes que había recibido, estaba reflejando eso, estaba mostrándoles eso. Él les ha ayudado hasta allá, es colgado en el madero, y dice que fue colgado y le colocaron un título por la causa de su muerte, que dice que el rey de los judíos, Yeshua, el rey de los judíos. Entonces, nosotros vemos cómo todo cobra sentido, cómo todo se conecta con lo que el Padre había establecido. Yeshua Hanon Ring, el rey de los judíos. Entonces, cuando nosotros vemos que eso se establece allí, se describe allí, los líderes religiosos que conocían hebreo, conocían el arameo,
vieron que escribieron las iniciales del Todopoderoso, el nombre del Todopoderoso, Yud, Hei, Van, Hei. Y ellos enseguida le empiezan a decir a Pilato, no, que no coloques eso, sino que escribe que él dijo que era. No, sino que la palabra se estaba cumpliendo porque estaba cumpliéndose lo que Dios había dicho, que iba a ser levantado y todos iban a mirar a él y lo iban a reconocer que yo soy. El yo soy siempre iba a ser trasladado hacia eso. Entonces vemos cómo todo apuntaba a eso, que la finalidad de toda ofrenda es acercarnos de nuevo al Todopoderoso. Y gracias a que Yeshua aceptó ser esa ofrenda de culpa que nosotros debíamos pagar, nosotros hoy tenemos acceso a su presencia. Hoy nosotros podemos acercarnos al Todopoderoso con esa libertad, como dice en la Escritura, acerquémonos con confianza al Todopoderoso, con humildad, y recibiremos de parte de Él toda aquella petición que nosotros presentemos al Todopoderoso, reconociendo de que en Él tenemos respuesta, en Él tenemos esperanza, en Él tenemos posibilidad de ser escuchado, tenemos posibilidad de recibir las peticiones que hacemos, y que Él no nos va a echar fuera, todo lo contrario, Él nos recibe, porque a través de Yeshua podemos entrar a su presencia. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, que los bendiga de una manera especial, y que el Todopoderoso nos ayude a que podamos seguir avanzando cada día, conociendo más su palabra, cada día pudiendo obedecer más al Todopoderoso. Amén, hermano, bendiciones. Amén, amén.